Hermanos, tengan todos un feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Esa emoción. Hermanos, qué grato es saber que todos estamos contentos. Y cómo no estar contentos si tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso que ha permitido que nos encontremos acá en este lugar para honrar y glorificar su santo nombre. Y por sobre todo nos está permitiendo guardar el último sábado de un año que se va. Este sábado es el último sábado del año 2024. El año se nos va. El año se acaba. Es que en esta vida todo se acaba. Se acaba la salud, se acaba la juventud, se acaba la belleza, se acaba el trabajo. Y si no aceptamos a Jesús en esta tierra, la misma vida se acaba. Es que todo se acaba. Y el año que se va da evidencia de ello, de que en esta vida todo se acaba. El 2024 se va y se lleva consigo triunfos y fracasos, alegrías y tristezas, aciertos y desaciertos. Quizás para algunos o para muchos fue un año maravilloso, un año grandioso, que lo van a recordar toda una vida. Pero quizás para otros fue un año cargado de dolor y lágrimas. Y si tienes dudas, solo puedes ver las noticias. Puedes ver las noticias y ver todo el dolor que hay en nuestro mundo, sobre todo en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra capital. Y puedes ver las lágrimas de aquellos que están despidiendo este año. Alguien dijo en cierta ocasión, los cambios de años son una transición en el tiempo, donde te presenta una oportunidad, y esa oportunidad es la de un cambio. ¿Por qué seguir iguales? Te presenta la oportunidad de un nuevo comienzo. Un año nuevo llega. Sucede en la mente del ser humano una especie de metamorfosis. Hay un cambio y el ser humano quiere cambiar. En este nuevo año voy a cambiar. Porque en el año nuevo vuelven los ideales, vuelven las promesas. El ser humano hace promesas a Dios. Sobre todo el cristianismo ofrece ser lo que jamás ha sido. Promete vivir como jamás ha vivido y promete hacer lo que jamás en toda su vida ha hecho. Eso se da cuando llega un nuevo año. Llueven las promesas. Y yo ya escuché a muchos decir, este año voy a hacer el año bíblico. En este año voy a traer una persona a los pies de Jesús. En este año ya no voy a ver novelas. Y cuando usted se va a poner esa ropa que le encanta, resulta ser que no le queda y usted promete. ¿Y qué promete? Bajar de peso. Este año voy a bajar de peso para tener esa bella figura que tenía cuando el mundo era más joven. Y también escuché esto. Este año prometo que ya no me voy a enojar más con nadie. Es más, voy a dejar los rencores. ¿Y ustedes creen que vale la pena? Claro que sí, vale la pena. Si el 2024 se caracterizó porque en tu vida había rencor, ¿tú no crees que ya es hora de que así como el año se va, ese rencor, ese odio, ese fastidio que en la mayoría de los casos le tenemos a los demás, ¿tú no crees que ya es hora
que se vaya con el año que se va. Y que en el 2025 Dios nos dé una hoja en blanco para escribir una nueva historia. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Para eso son los cambios de años. Se presenta un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de crecer a la estatura y el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, llueven las promesas, pero hay un problema. Se termina enero, viene febrero, ¿y en qué quedaron nuestras promesas? El mundo está lleno de promesas falsas, de promesas que no se cumplen, de promesas incumplidas. ¿Acaso no hay seriedad cuando hacemos una promesa a nuestro Dios? ¿Acaso no hay convicción en nuestras palabras? ¿No hay seriedad en aquello que expresamos para con nuestro Dios? ¿Por qué la mayoría de nosotros no podemos cumplir con esas promesas? El libro de Eclesiastés, el capítulo 5 y el verso 4 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Y luego termina diciendo: cumple aquello que prometes. No es malo hacer promesas a Dios. Lo malo es no cumplir con esas promesas. En la Biblia encontramos una serie de personajes que un día hicieron una promesa a Dios, pero que más tarde no pudieron cumplirla. Hay una serie de textos, pero yo voy a citar solo una historia. Vamos al libro de Mateo. Mateo 26, verso 31, dice lo siguiente. Cuando hayamos encontrado, podemos decir amén. El verso 31 dice: esa misma noche les dijo Jesús: todos vosotros me abandonaréis, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y luego conocemos a un personaje que va a ser el objeto del tema de esta mañana. El verso 33 dice: aunque todos te abandonen, declaró. ¿Quién declaró? ¿Qué dice tu Biblia? Dice Pedro: yo jamás lo haré. ¿Qué está diciendo Pedro? Jesús profetiza algo, Jesús dice algo, el pastor va a ser herido, todos me van a abandonar. Y Pedro dice: no, no todos, yo no. Pero Jesús, que nos conoce, Jesús que conocía a Pedro, le dijo, verso 34, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, mis hermanos, aquí vemos algo interesante. Pedro insiste: no, yo no te negaré. Pero Jesús, que nos conoce, le dice: mira, Pedro, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Pero Pedro insiste. Parece ser que Pedro tenía más razón que Jesús. Verso 35 dice: aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuál es la promesa acá para Jesucristo? No te negaré. Es más, Pedro miró a sus compañeros, los miró del hombro hacia abajo, con desdén. Tal vez estos te nieguen, mas yo no lo haré.
Pero sabemos que Jesús vive la escena del Getsemaní. Y el verso 37 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada, con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes y de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el verso 56 dice, pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Lo abandonaron. La promesa de ellos era, no te vamos a abandonar. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, salieron corriendo. Verso 58. Y Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Aquí se refiere a Caifás. Entró allí y se sentó con los criados para ver el fin. Es decir, Pedro ahora seguía a Jesús de lejos. Se mezcló entre la multitud para ver los últimos acontecimientos de la vida de Jesús. Pero el verso 69 dice lo siguiente. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó esto diciendo, no sé qué dices. Te pregunto, ¿Pedro negó a Jesús aquí por primera vez? Sí. Verso 71. El 71 dice, al salir él a la puerta, otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús el Nazareno. De nuevo él negó, esta vez con juramento, no conozco a aquel hombre. Te pregunto, los 3 años y medio que pasó Pedro con Jesús, ¿no le alcanzó para conocerlo? Pues ahora él decía acá, no conozco a aquel hombre, no sé quién es. Y él comienza a jurar, no lo conozco. Verso 73. Un poco después llegaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, en verdad, tú también eres uno de ellos, porque tu habla te delata. Es decir, tú eres Galileo. ¿Cuántas veces ya Pedro ha negado a Jesús? Y el verso 75 dice, y Pedro se acordó de las palabras, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro se siente y derrame lágrimas? Algo se lo recordó. Jesús le había dicho, tú me vas a negar 3 veces. Y le dice, y le da un medio para poder reconocer ese hecho. ¿Qué cosa fue? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el gallo cantó y ahora Pedro vio su realidad. Ahora Pedro vio su arrogancia. Ahora Pedro vio su jactancia. Ahora Pedro vio que no podía cumplir lo que él decía, lo que él pedía. Y Pedro estaba allí, afuera del patio, sentado. Estaba llorando. Y Pedro ya estaba listo para terminar como Judas. Pedro ya estaba listo para la ruina eterna. Pedro estaba en el abismo, en el fango, en el hueco, en el fondo. Él estaba prácticamente destruido. Porque el sentimiento de culpa influye mucho en la vida del ser humano. Y esto era lo que pasaba con Pedro.
Pero hay algo que salvó al apóstol de la ruina. Jesús hizo algo que salvó al apóstol de la ruina. Y eso que Jesús hizo con Pedro también lo puede hacer contigo. ¿Y qué fue aquello que Jesús hizo? El mismo relato, cuando lo cuenta Lucas, dice en el capítulo 22 y en el verso 61 dice: entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Cuál es el hecho que hace, que salva al apóstol de la ruina? ¿Qué cosa es? ¿Qué acción de Jesús fue? Dice el texto: entonces el Señor se volvió y miró ¿a quién? A Pedro. ¿Qué fue lo que salvó al apóstol de la ruina? ¿Una mirada de quién? Una mirada de Jesús, una mirada del Maestro. Jesús con su mirada salvó a Pedro. ¿Qué daría yo por ver esa mirada en mi iglesia cuando me equivoco? Porque ¿qué había en esa mirada? ¿O qué no había en esa mirada? No había condenación. No había desprecio, no había un te lo dije, no había. Lo que en esa mirada hay es comprensión, amor, ternura. Pedro, yo te entiendo, yo conozco tu naturaleza. Yo sé, Pedro, que tú te crees la gran cosa. Yo sé que tu vida la dirige la suficiencia propia. Por eso es que estás así, Pedro. Pero Pedro, yo te entiendo. No permitas que el enemigo te destruya. Pedro, levántate y anda. Pedro, levántate. Y cuando Pedro ve la mirada de Jesús, entendió ese lenguaje. Su maestro no lo criticó, su maestro no lo censuró. Se expresó en su mirada el amor y eso levantó al apóstol de la ruina. ¿Sabes? Cuando Pedro recibe esa mirada, él está llorando y él se levanta. Y él comienza a correr por las antiguas calles de Palestina. Él comienza a correr y mientras él corría, su mente era bombardeada por pensamientos que el enemigo le enviaba. Pedro, tú no sirves para nada. Pedro, negaste a tu maestro. ¿Cómo tú, Pedro, vas a ser apóstol? Tú estás destinado a la oscuridad, Pedro. Pero esa mirada de compasión de Jesús hace que él llegue al Getsemaní. ¿A dónde llegó? Al Getsemaní. Después de vagar sin rumbo por algún tiempo, Pedro llegó hasta el Getsemaní, al mismo lugar donde hacía poco su maestro se había postrado. Eso lo dice el deseado de todas las gentes, página 660. Pedro en su angustia corre y cuando él llega a un lugar, ve la piedra. Y ve el vacío, el hueco que habían dejado las rodillas de Jesús. Y ahí en ese vacío, Pedro pone sus rodillas. Y ahí Pedro llora y Pedro ora. ¿Y saben qué está sucediendo allí con ese Pedro? Está naciendo un nuevo Pedro. Su jactancia está siendo destruida. Su arrogancia está siendo destruida. Todo lo malo que había en él, la gran cosa que él se creía, estaba siendo destruida. Y ahora está naciendo un nuevo personaje. ¿Saben quién está naciendo? El gran apóstol que le predicó a los gentiles y que con un solo sermón bautizó a 3,000 personas.
Pero sabes que Jesús prueba nuestras vidas para ver si en realidad nosotros cambiamos. Y Jesús probó a Pedro para ver si en realidad ese Pedro del 2024 quedaba en el pasado y iban a ser un nuevo Pedro en el 2025. Y en el folleto hablábamos de Pedro y de Juan. Jesús había muerto, Jesús había resucitado y los discípulos fueron al mar. Ellos fueron, Pedro dijo, voy a pescar. Sus compañeros dijeron, vamos contigo. Y ustedes conocen ya el relato. Y allí en la playa Jesús tiene una conversación con Pedro. Vamos a conocer al nuevo Pedro, dijo Jesús para sí. Libro de Juan, capítulo 21. Vamos a Juan. Juan 21, 15. Dice, cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, Jesús, apacienta mis corderos. Cuando Jesús le dice por primera vez, Pedro, ¿tú me amas? Pedro se pone triste. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra amor, la definición del texto griego para amor, en el griego hay algunas palabras. Por ejemplo, está el amor ágape. Hermano, ¿y qué es el amor ágape? Es un amor sin mancha, es un amor incondicional, es un amor altruista, y eso lo vivió Jesús. Él dio su vida por la humanidad para salvarla. Eso es un amor altruista, es un amor sin mancha. La otra palabra que hay en el griego es la palabra fileo, que tiene que ver con el amor filial. Es un amor adaptado a la humanidad. Es un amor entre hermanos. Es un amor entre amigos. Si a tu amigo te va bien, te saluda y te da un abrazo. Pero si tuvo un mal día, te ignora. ¿Por qué? Porque es un amor limitado. Es un amor manchado. Y cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Está utilizando la palabra ágape. Pedro, ¿tú me ágape? Pedro, ¿tú me amas con ese amor altruista? ¿Tú eres capaz de dar tu vida por mí? ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿Recuerdan? ¿A dónde nos lleva? Cuando Pedro le dijo al comienzo, si es posible me toca morir, pero no te negaré. Y Jesús se lo recuerda, Pedro, ¿tú me amas con ese amor altruista? ¿Tú me amas con ese amor incondicional? ¿Tú me amas con ese amor ilimitado? Pedro, ¿tú darías tu vida por mí? Pedro se pone triste y le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te filio. ¿Cuál es el verbo que utilizó Pedro? Yo te filio. Sí, Señor. Tú sabes que te amo, pero te amo con ese amor manchado, con ese amor limitado. Tú sabes, Señor, que yo siempre soy el que doy la iniciativa, el que estoy ahí, soy el primero, pero siempre le embarro. Con ese amor te amo, con ese amor filial, con ese amor limitado. Verso 16. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y nuevamente Jesús utiliza la palabra ágape. Jesús nuevamente insiste, Pedro, ¿tú me amas hasta la muerte? ¿Tú me amas con ese amor ilimitado? ¿Tú me amas con ese amor
sin mancha? Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que yo te filio. Y Pedro se pone más triste, porque él conoce su realidad, porque ahora él ve su realidad, porque ahora él, por primera vez en su vida, se conoce. Viene el verso 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí Jesús cambia la palabra. Ya no utiliza la palabra ágape, sino que ahora utiliza la palabra filial. Pedro, ¿tú me amas con ese amor filial? ¿Tú me amas con ese amor limitado? ¿Tú me amas con ese amor adaptado a la humanidad? Y Pedro se pone triste. Y en su tristeza ve su dolor. En su tristeza ve el cambio. Él entiende, él comprende, ahora es una nueva persona. Y Jesús comprendió. Ahora tenemos a un Pedro diferente. Ahora tenemos al gran apóstol que predicó a los gentiles. Ahora tenemos al hombre que sana. Ahora tenemos al hombre que hace prodigios. Ahora tenemos al hombre que ya no pelea por ser el primero. Ahora ya no tenemos al hombre lleno de rencores y horrores. Ahora tenemos a un hombre que ha nacido nuevamente. ¿Y cuándo se dio el nacimiento de Pedro? En el Getsemaní. Cuando vivió su propio Getsemaní, ahí vio su realidad y ahí sin duda alguna le dijo, Señor, mira lo que soy. Por favor, transforma mi vida. Quiero ser diferente. Quiero hacer lo que el Maestro dice, pero dependo de ti. Y allí en su propio Getsemaní, ese Pedro quedó en el basural de la historia. Quedó en el olvido, quedó en la basura, quedó en la nada, porque ahora el que nace es un hombre de Dios. Qué reflexión tan hermosa que podemos aplicarlas a nuestras vidas. ¿Por qué no tener nuestro propio Getsemaní en el 2025? ¿Por qué no aprovechar la gracia que Dios te ha dado y que te permitió llegar a este nuevo año? Que estamos a 2 o 3 días, ¿verdad? Me puse muy triste cuando me enteré lo de la hermana Delgado. Pero sabemos que sus luchas y sus dolores terminaron. Y ahora ella tiene la corona de vida que el Señor le ha reservado a ella cuando Él venga. Y a todos, dijo Pablo, los que aman su venida. ¿No te gustaría tener tu propio Getsemaní? ¿No te gustaría doblar tus rodillas para que la jactancia, la arrogancia y el rencor salga del corazón? ¿Tú no crees que vale la pena hacerlo en este año que se va y pedirle al cielo que nos dé una hoja en blanco para escribir una nueva historia en el 2025? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Cuántos en esta hora quieren hacerle esa promesa a Dios? ¿Cuántos en esta hora quieren decirle, Señor, transforma mi vida así como transformaste a Pedro el apóstol? Señor, úsame así como usaste a aquel hombre, aquel predicador. Hechos capítulo 2. Verso 40 y 42 dice, y con otras muchas palabras Pedro testificaba y exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. El perverso dejó de ser perverso, ahora llama a la gente perversa para que se convierta y puedan disfrutar del poder de Dios. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000
personas. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en la oración. Ahora vemos a un Pedro que está unido con su iglesia. Ahora vemos a un Pedro diferente. Yo quiero terminar con la siguiente lectura. Al entrar en el nuevo año, hazlo con la ferviente resolución de dirigirte hacia adelante, hacia arriba, sea tu vida más elevada, más exaltada de lo que jamás ha sido. Proponte no buscar tu propio interés y placer, sino hacer progresar la causa de tu Redentor. ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle a Dios, Señor, ayúdame a ser diferente en el año que se acerca? Transfórmame así como lo hiciste con Pedro. Que la unidad, que la bondad, que el amor, que el perdón y que la testificación se puedan evidenciar en nuestras vidas en el año que se acerca. Que en este nuevo año que se acerca, que el poder de Dios te dé la mayor de las alegrías y que te dé las victorias sobre el pecado en este nuevo año. Y que esas victorias te las dé en compañía de tus seres queridos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ser como Pedro. Vamos a orar como Pedro. Vamos a buscar nuestro propio Getsemaní. Sí, necesitamos. Si vamos a cambiar, yo creo que ya es hora de hacerlo. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pies y vamos a hacer una oración. Querido Dios que moras en los cielos, Señor, tú has hablado a nuestros corazones. Tú conoces nuestras realidades. Tú sabes los sentimientos que yacen en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Señor, transforma nuestras vidas. Enternece, oh Dios, nuestros corazones. Purifica, oh Dios, nuestra mente, de tal manera que tu nombre sea glorificado en el 2025 en nuestras vidas. Favores que le imploramos en el nombre de Jesús. Amén.